Es necesario que usted ponga mucha atención al estudio del día de hoy, ya que va a ser trascendental para poder tratar de manera correcta a la escritura que vamos a leer a continuación. Y esto es el origen de los gigantes. Muchos hermanos me han preguntado qué es lo que opino yo con respecto a este tema. Pues hoy le daré a conocer no solo mi opinión, sino también qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto al origen de los hombres gigantes. Para esto voy a dividir este estudio en dos partes. El primero, que es el de hoy, hablaré sobre el sorprendente libro de Enoc, y en la segunda parte, que es el capítulo que le sigue a este, hablaré de quiénes eran los hijos de Dios que habla Génesis 6 y el verdadero origen de los gigantes. Así que, sin más preámbulos, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 6 del verso 1 al verso 8. Dice la palabra: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muchas personas creen y dicen: ¿esto para qué nos sirve? Esto no nos va a salvar, dicen ellos. Pero es importante, mi amado hermano, la revelación de la palabra. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es necesario discernir entre la doctrina que es correcta y la doctrina que es incorrecta. Pablo nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21: examínenlo todo y retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Y luego en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 verso 14 nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Es muy importante tomar en cuenta esto. Pablo nos dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo lo que podamos recibir de Dios aporta nuestra salvación, porque toda escritura es inspirada por Dios. Bien, hablemos sobre el libro de Enoc. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este libro con el tema de los gigantes?, se preguntará usted. Pues precisamente esto. Este libro es el que encausa la doctrina del origen de los gigantes como resultado del apareamiento entre ángeles celestiales caídos y mujeres humanas. Este tema sobre el libro de Enoc es muy controversial, ya que el cristianismo en su gran mayoría basa su doctrina con respecto al origen de los gigantes en los versos de este libro. Pero recuerde que nosotros tenemos que quedarnos con lo que dice la Biblia. La Biblia es el Urim y Tumim que nosotros tenemos, es el filtro por el cual pasamos toda interpretación o idea. ¿Por qué digo esto?
Porque muchos maestros de la Biblia enseñan doctrinas que no son bíblicas, basando sus creencias en literaturas extrabíblicas como los libros apócrifos y pseudoepígrafos, por ejemplo. Todos los que hayan leído esta peculiar literatura saben que en los versos del libro de Enoc se da una información entre comillas más amplia de los llamados hijos de Dios, el cual nos narra Génesis 6. Ahora, leamos algunos versos de este libro para compararlo con el Génesis y luego hablemos un poco de su origen, de su historia y del por qué no creo que este libro de Enoc es inspirado por Dios. Libro de Enoc, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Dice: Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días y les nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Senjasa, que era su líder, les dijo: Me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron: Hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos por imprecaciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ello. Y fueron en total 200 que descendieron en los días de Jared en la cumbre del monte Hermón. Y lo llamaron monte Hermón porque habían jurado y se comprometieron por imprecaciones mutuas sobre él. Y estos son los nombres de sus líderes: Semiasas, su líder, Araquiba, y bueno, todos los nombres de los ángeles, ¿verdad? Pasemos al verso 8. Estos son sus jefes de decenas. Capítulo 7. Y todos los demás juntamente con ellos tomaron para sí esposas. Y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos y encantamientos y el corte de raíces, y les hizo familiarizarse con las plantas, y quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorarse la carne unos a otros, y a beber sangre. Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos. Solo con leer esta pequeña porción de este libro, notamos que no hay un hilo conductor con la Biblia. Se sale del margen bíblico. Esta creencia, que es la que acabamos de leer, es la más aceptada en el cristianismo con respecto al origen de los gigantes por los estudiosos de las Escrituras. Según la carta a Timoteo que hemos leído, toda escritura es inspirada por Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál escritura? Es obvio que Pablo se refería al Tanakh, es decir, al Antiguo Testamento, pero ahora nosotros comprendemos que toda escritura es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, primero, les mostraré algunas contradicciones de lo que leímos de este libro de Enoc con respecto a la Biblia, y enseguida hablaré un poco de esta literatura y el por qué no debemos tomarlo como escritura infalible. Grábese eso, no debemos tomarlo como escritura infalible. Empecemos. Según el libro de Enoc, en el capítulo 6 dice: Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Según este libro, los ángeles tomaron esposas humanas para luego tener intimidad con ellas y en consecuencia les nacieran hijos. Ahora, comparémoslo con Génesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Génesis? Pasemos estos versículos del libro de Enoc por el filtro de la palabra, la Biblia.
Vayamos a Génesis, capítulo 6, verso 2. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Esta parte quiero que usted lo grabe. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las palabras tomaron para sí mujeres en hebreo se traduce como lakach nashim, es decir, tomar por esposas. Esto quiere decir que según el libro de Enoc, los ángeles se casaron con mujeres humanas. Bien, vayamos rápidamente al libro de San Marcos, capítulo 12, verso 24 y 25. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. El Señor Jesús es contundente en decir que los ángeles no pueden casarse, ni darse en casamiento. Un ser que no puede darse en casamiento, tampoco puede efectuar sus derivados como el sexo, por ejemplo. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 40 dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Pero el pseudoepígrafo llamado Libro de Enoc está contradiciendo directamente a la Biblia. Ahora, usted podría decirme, hermano, pero esos ángeles se hicieron cuerpos humanos. Y podría usted citarme los versos donde los ángeles fueron a destruir y a quemar Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O quizás cuando el ángel que se le apareció a Jacob y luchó contra él. Bueno, hay bastantes versículos que usted podría mostrarme para poder defender su argumento. Bueno, si este es su argumento, erráis ignorando las Escrituras, porque está entrando en otra contradicción. Los ángeles no pueden crear ni formar. Los ángeles son seres espirituales, inmateriales, intangibles, que carecen del poder creativo. Por esto es que Satanás, mi amado hermano, tuvo que engendrar un hijo por medio del animal serpiente, el Nahash, ya que este sí era un ser físico. Por medio de esta bestia, heredó sus rasgos de comportamiento, sus rasgos espirituales a su hijo Caín. Caín manifestó las características de su padre el diablo. Satanás, siendo un ángel caído, no pudo crearse un cuerpo físico, como lo hizo Dios con Jesús en el vientre de María, porque Dios es un creador. Él ha reservado ese derecho para sí mismo, de ser el único creador. El diablo solamente es un fanfarrón, un pervertidor de lo que ya fue creado. Por otra parte, Dios no podía haber mandado un diluvio a la humanidad por culpa de supuestos ángeles caídos y seguir siendo justo. Piensen esto, hermano. Tomando en cuenta esto, los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, ellos no se formaron un cuerpo por sí mismo. Dios les formó cuerpos físicos para comisionarlos a propósitos divinos de justicia. Esto usted lo puede ver por toda la Biblia. ¿O acaso cree usted que Dios les hizo cuerpos físicos a estos ángeles caídos para que tuvieran sexo con humanas? Esto es un absurdo, hermano. Si usted, mi amado hermano, que está escuchándome y cree y enseña esta doctrina, arrepiéntase, porque usted dará cuentas de cada palabra que sale de su boca. En Deuteronomio capítulo 4 verso 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora, preste mucha atención al siguiente escrito del libro de Enoc, en el capítulo 7, del verso 2 al verso 6. Y quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes. Grábese eso en la mente, hermano. Y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra de ellos y devoraron a la humanidad. Aquí encontramos el origen de los gigantes según el libro de Enoc.
Dice claramente que las mujeres humanas quedaron embarazadas de los ángeles y esto dio lugar al nacimiento y origen de los gigantes. Es en este verso donde se inició esta doctrina que ha sido aceptada por gran parte del cristianismo. Pero, ¿se ha preguntado usted qué dice la Biblia? Vayamos a Génesis capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. A ver, vamos a repetir nuevamente esto. Había gigantes en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El libro de Génesis nos está diciendo claro como el agua, que ya había gigantes en aquellos días. Ya habitaban la tierra los gigantes en los días en que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Había gigantes antes y había gigantes después. ¿Lo ve usted? Si con eso usted sigue creyendo en escritos de hombres como palabra de Dios, está usted muy equivocado, ya que es claro que el libro de Enoc está contradiciendo directamente a la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis, no hay más. Usted no puede añadirle ni quitarle. Pero si esto no fuera suficiente, note que el libro de Enoc dice que los gigantes medían como 3000 metros de altura. Esto es extraordinario, hermano, porque ¿sabe usted cuánto es esto? El tamaño de un edificio. ¿Acaso le parece eso algo bíblico a usted? La Biblia nos habla de gigantes de 3 o 4 metros de altura aproximadamente, pero este libro de Enoc dice que medían tamaños descomunales. Con razón se comían todo a su paso, hermano, no se abastecían. Ahora piensa en la siguiente pregunta: ¿qué mujer daría a luz un híbrido que llegaría a medir tal altura? Esto, simple y sencillamente, es ilógico e insostenible. Mire, el libro de Enoc tiene bastante influencia de la mitología griega. Titanes, ¿le suena? En la mitología griega, los titanes eran el resultado de una hibridación de los dioses griegos con mujeres humanas. Y cuando hablamos de titanes, estamos hablando de gente de tamaño descomunal, que eran mitad dios y mitad hombre, como los que describe este mal llamado libro de Enoc. Vea usted lo que dice este libro en el capítulo 9, comenzando desde el versículo 1. Y Uriel me dijo: aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, están profanando a la humanidad y desviarán para que sacrifiquen a los demonios, hasta el día del gran juicio en el cual serán juzgados hasta que sean acabados. Y también las mujeres de los ángeles que se descarriaron se convertirán en sirenas. Grave esta parte, hermano, en sirenas. Y yo, Enoc, solo vi la visión, los fines de todas las cosas, y ningún hombre verá como yo he visto. Las mujeres que se descarriaron se convertirán en sirenas, dice este libro. Bien, aquí no se refiere a sirenas como usted se imagina, esas que son mitad pez y mitad mujeres, sino más bien a las sirenas de la mitología griega, las cuales son criaturas que poseen cuerpo de ave y rostro de mujer. Esto es mitología griega, hermano, y encaja perfectamente aquí. Esto está tremendo, hermanos, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Escuche:
Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A la gente le gusta oír fábulas fantásticas creadas por el hombre. No se sorprenda, hermano, si usted les habla de cosas ocultas, como por ejemplo el libro donde Jesús dice que tuvo esposas, o también podemos poner como ejemplo el Evangelio de Judas Iscariote, donde él es el bueno de la película. La gente está pegada a eso. Bien dijo Pablo que tendrán comezón de oír fábulas inventadas por hombres, pero hábleles de los mandamientos de Dios, hábleles de la santificación. ¿A quién le interesa eso? A casi nadie, hermano. Manada pequeña, dijo Jesús. Esta es la condición en la que tenía que estar la iglesia en este tiempo, en esta edad, la edad de la Odisea, una edad ciega, desnuda y miserable, dice la Biblia, y lo peor es que no lo saben. Los maestros religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesús estaban cumpliendo las Escrituras y ellos no lo sabían. De la misma forma hoy, mi hermano, maestros y pastores que saben que su doctrina es errada, pero se aferran a ello por causa de su denominación, ya que si estos enseñaran la verdad, serían expulsados. Ellos están cumpliendo las Escrituras y lamentablemente no lo saben. Hace un tiempo atrás, había un grupo de personas que intentaban persuadirme de una doctrina gnóstica y me decían que en realidad Jehová es Satanás, y basaban sus creencias en puras tonterías. Ahora, yo le digo directamente a usted, mi hermano, aléjese de las arenas movedizas y quédese en la roca. La roca es el Señor Jesucristo, la palabra. Esta palabra fue escrita, plasmada en letra, el cual llamamos la Biblia. Dios cuida su palabra, párese allí. Entonces, Dios no puede llamar a ángeles caídos hijos de Dios. Muchos maestros han tratado de pegar sus dogmas de hombres a la Biblia y la han forzado a decir algo que no dice. Toman el libro de Job, toman el libro de Judas, también segunda de Pedro como base, y luego tratan de crear su esquema doctrinal que contradice a la Biblia. Fuerzan a la Escritura a decir algo que no dice. Usted podría señalar dónde dice, pero yo le sugiero que lea bien su Biblia y pida revelación para que no le dé usted una interpretación forzada. Ahora bien, pasemos a la parte fundamental de este tema titulado El misterioso libro de Enoc, y es su origen y su historia. Existen varios libros titulados con el nombre de Enoc. Hay primera, segunda, tercera y hasta cuarta de Enoc. Ahora solamente me centraré en el primero, ya que este explica los versos que tenemos que estudiar. Este libro de Enoc se escribió originalmente en una lengua semítica. En la actualidad está preservada en lengua yis. Esta también es una lengua semítica de la rama judío-etíope y que data del siglo III a.C. al I después de Cristo. Este escrito muy probablemente provenga de la secta de los esenios. Los judíos, en su gran mayoría, lo llamaban lucubraciones sobre el Génesis, es decir, hipótesis, producto de pensamientos de hombres. Vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 3 del verso 1 al verso 2. Dice la palabra: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Es necesario saber que los judíos nunca consideraron al libro de Enoc como inspirado por Dios, y esto se ve reflejado en el canon bíblico del Tanaj, o que comúnmente lo conocemos como el Antiguo Testamento. La palabra canon significa escritos inspirados. El canon es un consenso para identificar a los libros inspirados por Dios. La autoridad canónica no es otorgación dada por el hombre, hermano. Si usted es creyente, sabe que esa autoridad le pertenece única y exclusivamente a Dios.
Nuestra responsabilidad, amado hermano, es discernir y separar las literaturas agregadas, pretenciosas, que han querido colocarse a la par de los escritos sagrados como inspirados por el Espíritu de Dios. Los judíos no reconocieron a este libro de Enoc en el canon. Por lo tanto, no puede ser considerado inspirado por Dios. Y para darle más fuerza a lo que estoy diciendo, recuerden que cuando el Señor Jesús leyó el rollo según el Evangelio de Lucas, Él muy probablemente leyó la Septuaginta, en donde no estaba incluido el libro de Enoc. Allí no estaba incluido el libro de Enoc. Jesús confirmó que este libro no es inspiración divina. Habían otros 7 libros que ahora son considerados deuterocanónicos, como los libros de Macabeos, por ejemplo, que luego en el concilio de Yamni a finales del primer siglo se los excluyen porque tampoco fueron considerados inspirados por Dios. Ahora, nos surge una pregunta. ¿Por qué Dios, por medio de los judíos, nos advierte que este libro de Enoc no es inspirado? ¿Hay verdades históricas aquí? Claro que sí, pero no es inspiración divina. Primero, porque es un libro apócrifo. ¿Qué significa esto? Que es un libro oculto, que tiene cosas secretas. Y la Biblia nos dice claramente que lo secreto le pertenece a Dios, mas lo revelado nos es dado a nosotros. Y la razón que es más fuerte es porque este libro es pseudoepígrafo, como la gran mayoría de estos libros apócrifos. ¿Qué quiere decir libro pseudoepígrafo? Inscritos falsamente. Es decir, que el autor original le atribuye falsamente la autoría al profeta Enoc. Ahora, ¿por qué causas este libro no pudo ser escrito por el profeta Enoc? Existen causas, y me refiero a Enoc, abuelo de Noé. Primero, porque Enoc vivió aproximadamente hace 3000 años antes de Cristo, y estos escritos datan de los años 300 antes de Cristo, hermano. Segundo, porque muchos de sus pasajes fueron tomados del libro de Deuteronomios dado por Dios mediante Moisés. Ahora yo le pregunto, ¿en qué tiempo vivió Moisés? ¿En qué tiempo Moisés escribió el libro de Deuteronomio? Mucho después de Enoc, incluso mucho después del diluvio. Por lo tanto, mediante estas dos premisas llegamos a la conclusión que el profeta Enoc no escribió este libro. Por dar un ejemplo referente, el libro del Evangelio de Judas. Este fue escrito 500 años después de la muerte de Judas. Este también es un libro pseudoepígrafo, porque no lo escribió Judas, pero alguien le atribuyó falsamente la autoría a Judas. No pudo ser Enoc el autor de este libro, por eso se le denomina pseudoepígrafo, porque algún NN le atribuyó la autoría al profeta Enoc. Si hubiera habido derechos de autor en estos tiempos, hermano, les aseguro que muchos se hubieran ido presos. Vayamos rápidamente a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Esta parte es importante resaltarlo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor cerca está. Hay una cosa muy importante tomar en cuenta, y es que hay una verdad confirmada por Dios en este libro de Enoc. Y esto lo señala Judas en sus escritos. Vayamos rápidamente al libro de Judas, verso 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc. Estamos acá hablando claramente de una profecía. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice claramente la Biblia que Enoc profetizó, no que escribió.
y es muy importante tener en conocimiento que los escritos de este libro de Enoc fueron heredados de generación en generación por comunidades judías y que a través del tiempo se manifestaron algunas verdades heredadas y Dios lo confirmó mediante su palabra que Enoc profetizó la venida del Mesías. La gente en los tiempos de Jesús sabía que el libro de Enoc no era de Enoc y que por lo tanto no era inspiración divina. Muchos estudiantes cometen el error de adjudicarle inspiración divina a este libro por el hecho de que Judas cite un verso. Por ejemplo, en Tito, capítulo 1, verso 12, Pablo cita a Epímenes, filósofo pagano y poeta griego. En Hechos, capítulo 17, verso 23, cita a un ídolo en Atenas. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo en que la literatura de estos personajes griegos no son inspiradas por Dios, sino solo la porción que se cita en la Biblia, porque la Biblia sí es la completa palabra de Dios. Observen ahora algo muy interesante, y es que ya habían comunidades judías desde la antigüedad que creían que los hijos de Dios eran ángeles. Y luego estas enseñanzas heredadas lo plasmaron en un libro, el cual lo llamaron falsamente el libro de Enoc. Esto tomó popularidad en el periodo intertestamentario o en el periodo de silencio profético, que va desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista. Fueron 430 años de silencio. En este periodo se escribió este libro y casi todos los demás libros apócrifos del Antiguo Testamento. Este libro es interesante y en apariencia parece ser muy revelador, porque nos muestra una idea peculiar del origen de los gigantes. Pero recuerde, no todo lo que brilla es oro, porque para conocer si es oro, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra, y así tener más luz de los sucesos de Génesis 6. Analice con cuidado, hermano, agarre con pinza cada cosa que usted va a creer, porque quizá lo que le están mostrando es pirita y usted dice, esto parece ser oro, pero no lo es. ¿Cómo sabe si lo que lee es oro? Es una buena pregunta, y la respuesta es pasándolo por el filtro de la palabra, la Biblia. Espero que usted capte eso, hermano. Voy a cerrar este tema con lo siguiente. Hay gente que no sabe o no acepta que la serpiente antigua tuvo una descendencia, y ellos forzosamente recurren al libro de Enoc para poder explicar el origen de los gigantes, forzosamente, porque no conocen o no aceptan que el ADN del ser humano fue pervertido por Satanás en el huerto del Edén. La pregunta del millón: ¿la enseñanza de los hijos de Dios como ángeles caídos que tomaron forma de hombres es bíblico? ¿Es una enseñanza coherente a la Biblia? La respuesta contundente es no, porque contradice a la Biblia, la palabra de Dios. Pero si usted cree que el libro de Enoc es inspiración divina y que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se hicieron cuerpos humanos para engendrar hijos gigantes, respeto su posición, pero déjeme advertirle que no es bíblico. Entonces, llegamos a la conclusión que estos hijos de Dios no pudieron ser ángeles, porque esto estaría contradiciendo directamente a las Sagradas Escrituras. Y usted me podría decir, hermano, en el libro de Job dicen que los hijos de Dios son ángeles. Bueno, eso puede ser en apariencia verdad, pero si aún fuera así como usted piensa, tampoco podríamos considerar que los términos hijos de Dios de Génesis 6:2 se refería a ángeles, porque ya lo dije, contradeciría a la Biblia según lo que hemos abordado. Entonces nos surge la pregunta que va a dar la respuesta a nuestra incógnita. ¿Quiénes son estos hijos de Dios de Génesis 6:2? Es una buena pregunta y hace que esto se torne interesante, ya que debemos tomar en cuenta que no solo a los ángeles se les denomina hijos de Dios. Pero esta pregunta lo abordaremos en el siguiente capítulo. La paz de Dios sea con ustedes.